Colombia, el 21 de mayo de 1851, se aprobó la ley que establecía la abolición total de la esclavitud. La libertad para los esclavos y las esclavas no fue un gesto de generosidad de la clase blanca poderosa, sino el resultado de las exigencias de un pueblo y la digna rabia por el engaño y la libertad prometida. Por mis hermanas que el racismo mató, por las mujeres que el Estado no protegió. Hola a todos, escuchan a Lina Sánchez en su podcast elegido para hablar de feminismo. Hoy traemos a la mesa un tema que ha tomado relevancia en los últimos planteamientos del movimiento feminista, hablar sobre el feminismo negro, y para ello iremos de la mano de los planteamientos y aportes de la escritora y feminista negra Bell Hooks. Es así como la misión del día de hoy se basará en diferentes posturas, reflexiones, análisis crítico e ideas de la escritora y activista del feminismo en su libro Respondona. Se profundizará en la esencia de la conciencia feminista y su impacto en la vida cotidiana, perspectiva que nos ofrece el libro, donde se abordan temas de autorreflexión sobre su experiencia como mujer negra feminista, así como sobre el impacto del racismo, el sexismo y la clase en la producción del pensamiento crítico y el papel de la mujer negra en todos los entornos. Para iniciar este podcast es necesario plantear la siguiente pregunta: ¿qué es Ser Respondona? Es importante señalar la naturaleza del nombre del libro. ¿Ser Respondona es ser una chica grosera? No, bajo la experiencia de Bell Hooks, Ser Respondona responde a una necesidad de no quedarse callada. Significa un acto valiente de desafío contra la autoridad que tradicionalmente desalienta la voz de los niños, pero con su recurrencia se calla más la voz y la opinión de las niñas. Esta dinámica enfatiza la necesidad de que las mujeres negras redefinan su forma de hablar, que busquen su reconocimiento y un diálogo significativo en sus comunidades, a pesar de ser a menudo desestimadas como un ruido de fondo irrelevante. Han decidido por nosotras, me han quitado la palabra, me han borrado el camino de una forma muy macabra. Luego dicen tranquilamente, todos somos negros. Has vivido una historia de racismo, te lo creo. Desde donde hablan los que hablan desde afuera, los que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros busco la liberación. Es así como la búsqueda del yo o de reconocer su voz se hace aún más difícil si desde pequeña se les ha enseñado a hablar solo en momentos necesarios. Se les ha enseñado que el silencio es la mejor opción ante un castigo por opinar. Es aquí donde en el libro se propone la voz como un ejercicio de libertad, y la autora manifiesta la primera necesidad para el feminismo, y es su articulación en la búsqueda de la voz. Es el paso del silencio al discurso como un gesto revolucionario. Para conseguir esto es necesario que el feminismo cree herramientas o enseñe cómo desde el contexto diferencial se crea y se recupera esta voz, que se transforme la idea del miedo que puede causar que nuestras palabras no sean escuchadas ni sean bienvenidas. Encontrar la voz y hablar se convierte en un acto de resistencia ante las opresiones que mujeres pertenecientes a grupos oprimidos han sufrido. Es un paso transformador de objeto a sujeto. Bueno, ya habiendo señalado lo anterior y el papel de la mujer como oprimida, también es importante hablar del papel de la mujer en la dominación. Y esta es otra cuestión importante que debe responder el feminismo. Las mujeres también participan en los sistemas de dominación tanto como víctimas como victimarias, complicando las divisiones entre hombres como enemigos y mujeres como víctimas. Esto indica una problemática que debe abordarse para desmantelar la falsa conciencia y avanzar en el feminismo. La lucha por la igualdad de género incluye instancias en las que ambos géneros ejercen dominación, desafiando la visión de que las mujeres son meras víctimas y permitiendo un análisis más profundo de la opresión sistemática. Es aquí donde se señala la imperante necesidad también de ampliar las perspectivas y los discursos de la lucha feminista. No solo es una lucha contra el sexismo de los hombres, no solo es sexismo, es algo más amplio, que triangula tres cosas importantes: la raza, el sexo y la clase. A partir de estas hay que entender la singularidad que transversa a cada mujer. Lo anterior significa otro llamado al feminismo donde se debe fomentar un diálogo inclusivo que trascienda una visión centrada meramente en los hombres sobre la opresión y enfatice en la solidaridad en medio de las diferencias de raza, clase y género para combatir las estructuras patriarcales. Algo lindo que se ve a través del libro como respuestas a diferentes problemáticas que tiende a tener el feminismo a responder es la solidaridad.
Por medio de la solidaridad se puede hacer un llamado a una lucha que debe llevarse por medio de grupos pequeños, se propone en el libro, donde se evoquen las experiencias de cada mujer y hombre, donde no sea tan importante hablar y entender un lenguaje académico, que también se resalta en el libro, porque este lenguaje académico lo único que va a hacer es limitar la participación de muchas mujeres y excluirlas de esta conversación. Otra respuesta imperante y linda del libro ante estas diferentes necesidades es el amor. El amor se presenta como una fuerza fundamental en la lucha feminista, crucial para motivar a las personas a desafiar las estructuras opresivas y fomentar conexiones más profundas que son necesarias para la transformación. El amor es la respuesta a estas dificultades. También es importante poner sobre la mesa otro elemento que nos expone el libro y es sobre la pedagogía, más específicamente sobre la pedagogía feminista. Aquí se cuestiona y se hacen diferentes planteamientos en torno a la experiencia de la mujer negra en el aula, tanto como docente como estudiante, y eso se hace con base en las experiencias de la misma autora y pues de sus mujeres más cercanas. Aquí pues se inicia cuestionándose el hecho de que si las mujeres blancas pueden escribir sobre la experiencia de las mujeres negras. En un principio se puede decir que sí, que es un proceso que fue muy necesario antes en los cimientos del feminismo, porque por el hecho de que las mujeres blancas hacen parte del grupo dominador y esto permite que se les pueda escuchar y leer. Así que en un principio sí, fue importante que ellas escribieran sobre las mujeres negras para empezar a divulgar las experiencias diferenciales a la de las mujeres blancas, pero ahora son mujeres que tienen voz y pues es necesario el hecho de motivarlas a ellas que escriban sobre sus propias experiencias e ideas. Aunque esto pues tiene muchas problemáticas y tiene como muchos tropiezos por el hecho de entender y de reconocer que existe una sociedad dominante que prefiere los textos de las mujeres blancas que hable sobre las mujeres negras, empezar a escucharlas, empezar a leerlas y empezar a criticar y a cuestionar ese lado del elitismo académico en la teoría feminista como un ejercicio de resistencia. Aquí la autora nos ayuda y nos aporta a darnos diferentes características que debe tener la enseñanza y el aula feminista, situándolo como un lugar de lucha y de unión entre la teoría y la práctica. Yéndonos ahora al lado más pedagógico y al papel del aula, la autora nos aporta diferentes características que debe tener la enseñanza y el aula feminista, como un lugar de lucha y de unión entre la teoría y la práctica, donde se empiecen a resaltar las luchas feministas para poder convertir estas en una educación de práctica liberadora. Aquí pues quiero leerles 4 aportes que quise resaltar del texto. El primero de ellos es: la teoría feminista debe fusionar ideas visionarias y un entendimiento práctico del sexismo para resistir efectivamente la opresión, dirigiéndose a audiencias más amplias para fomentar una conciencia crítica colectiva. El segundo es entender que el lenguaje académico complicado aleja a las personas del movimiento feminista y aunque algunas teorías ganan autoría, no se debe comprometer el discurso accesible, ya que el elitismo perjudica a las jerarquías del movimiento. El tercero es: la investigación feminista debe expresarse en términos comprensibles, combinando análisis crítico con experiencias cotidianas para facilitar pues la comprensión amplia de las ideas feministas. Y ya por último, el papel como tal de las aulas, y es el hecho de que las aulas feministas deben aspirar a crear espacios para la indagación crítica, subrayando que la mercantilización del conocimiento en las universidades a menudo resta el valor al aprendizaje auténtico que se debe tener en el movimiento. Es importante echarle un vistazo a cómo las personas blancas se relacionan con las personas negras para entender las diferentes dinámicas que allí nacen. Una de ellas es la supremacía blanca. Allí se puede ver y se puede señalar el papel de las personas negras para el mantenimiento de las jerarquías raciales. Esto quiere decir que se ve como las personas negras ejercen poder directamente con los otros, perpetuando las creencias supremacistas blancas que se le han impuesto en un principio a ellos. Para ejemplificar un poco mejor esta situación, vamos a hablar del papel de los académicos negros. Aquí, algunos de estos individuos han internalizado tanto las normas opresivas que se pasan a ser cómplices de sistemas que desfavorecen totalmente a la misma población a la que ellos pertenecen.
Esto exige que exista una responsabilidad colectiva entre los académicos negros de recordar sus raíces y participar en una pedagogía liberadora, asegurando que la educación sirva para potenciar la liberación negra en lugar de reforzar la opresión. Esta supremacía blanca hace que exista una crisis de identidad dentro de la población negra. Y esto genera que se empiecen a desarrollar diferentes exámenes críticos de la identidad negra en los entornos académicos modernos, pues todo lo anterior ha revelado una angustia entre los estudiantes y el personal docente. Y esto también hace un llamado a que exista un examen crítico de la identidad negra en los entornos académicos modernos, pues se ha revelado diferentes angustias entre los estudiantes y el personal docente. Es aquí donde la lucha por la solidaridad racial se interpone con las presiones para conformarse a una cultura académica dominada por los blancos, lo que lleva a sentimientos de alineación, llevados también a que se desarrolle un proceso de asimilación que impacte en el sentido de identidad y en el rendimiento académico de los estudiantes negros. Es por esto que se debe enfatizar la necesidad de afirmación y de reconocimiento tanto de pares como de docentes en un proceso de aprendizaje liberador como de estudiantes. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría hablar de un tema que me llamó bastante la atención en el libro y es el papel del hombre. Como ya lo sabemos, existe una brecha significativa en el discurso feminista respecto a los hombres y a la masculinidad. Los hombres han sido etiquetados como enemigos en las luchas feministas, creando una división que limitó los roles de los hombres en el feminismo, eso es más que claro, y también los excluyó de reconocer su potencial de transformación dentro del feminismo. A medida que la conciencia feminista ha evolucionado, ha quedado claro que abordar la masculinidad es esencial para la revolución y para la evolución del feminismo. Y es que es importante hablar de por qué existe este silencio y por qué esta gran brecha al hablar de los hombres y el papel de la masculinidad dentro del feminismo. El silencio sobre los hombres se resalta a través de que muchas mujeres luchan por participar en discusiones sobre hombres debido a las normas patriarcales que fomentan estos mismos silencios. Estos silencios a menudo están arraigados a la socialización temprana que muchas mujeres vivimos, donde las mujeres aprenden a evitar conversaciones críticas sobre los hombres porque generalmente fueron calladas y excluidas. Bueno, y para despedirme de ustedes quisiera dar unas últimas reflexiones y conclusiones a partir del libro. El enfoque del movimiento feminista en el racismo de las mujeres blancas ha desarrollado fallas en las teorías feministas negras para conectar la lucha feminista en el contexto más amplio del empoderamiento de la comunidad negra, lo que ha exigido una necesidad imperante de empezar a construir y desarrollar diferentes alternativas para responder a las verdaderas necesidades y a las diferentes realidades que tienen muchas mujeres dentro del feminismo. El libro nos anuncia la necesidad de crear un ambiente de apoyo donde las mujeres negras puedan explorar problemas feministas sin hostilidad. También señala que muchas mujeres negras participan en discusiones sobre género, enunciando y también denunciando que a menudo lo hacen para ganar visibilidad profesional, claro, sin desconocer el camino tan luchado que tienen ellas para ser reconocidas, pero ella señala la importancia y el verdadero valor que debe tener hablar de estos temas y de estas discusiones y es el verdadero activismo político que deberían tener. Y como lo dice Holix, los tiempos han cambiado y a partir de ello se ha empezado a desarrollar un interés y se ha volteado la mirada hacia los aportes de las mujeres negras. Y es por esto que se debe exigir la verdadera necesidad y alentar a las mujeres negras a escribir y nosotros a leer sobre ellas y sus experiencias se deben aprovechar a partir del pensamiento y el activismo feminista como una herramienta para la autorrecuperación y el empoderamiento comunitario, formando una base sólida para una solidaridad política que pueda instigar un cambio social más amplio.